Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo taller. Sí, estamos en la clase 3 y en esta clase veremos los recursos necesarios para realizar nuestras fotos. El contenido de este video sería la utilización de fondos, los diferentes tipos de fondos que podemos conseguir y generar y armar y usar, ¿sí? Las luces, nuevamente vamos a ver cuestiones de luces, la paleta de colores y los difusores y rebotadores y algunos que otros tips y cositas más que les pueden ayudar a la hora de armar su escena para sacar sus fotos producto o sus videos como vimos en la clase anterior. Así que bueno, arrancamos con la presentación. Bueno, como les comentaba, el contenido es fondos, utilización de telas, papel, vinilo mate, siempre recuerden eso, que no tiene que tener brillo. Con textura o color, luces, luz natural, paletas de colores, caja de cartón y difusores y rebotadores. Esas son las cuestiones que vamos a ir viendo en esta clase, ¿sí? Vamos a arrancar con los fondos, ¿sí? Hay que tener en cuenta una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta es la calidad del papel, ¿sí? Tiene que ser un papel relativamente grueso, tipo cartulina, chambril, papel para dibujo. Tiene que ser un papel mate, que no tenga un reflejo, ¿sí? Que a la hora de que la luz choque con ese papel no haga un efecto rebote en el sentido de generar destellos o manchones de luz, ¿sí? Es súper importante eso, ¿sí? Lo mismo pasa con las telas, por ahí telas con brillo van a generar este efecto y puede ser que la foto no quede como queremos y puede ser que estos manchones de luz llamen la atención y desvíen la vista del cliente del producto a esos manchones. Entonces siempre hay que tener cuidado con el tipo de textura que va a tener el papel, el vinilo, la tela o lo que sea que vayan a usar para la foto, ¿sí? Tenemos los fondos neutros, ¿sí? Vamos a hablar de colores, el negro, el blanco, el gris, ¿sí? Los colores se pueden buscar en Google y saber combinarlos con Pantone. Yo en el apunte de la parte teórica dejé unas páginas que son justamente páginas donde uno puede crear paletas de colores para saber con qué colores combinar en base al color de mi producto, qué otros colores puedo utilizar para que resalten, ¿sí? Son cuestiones que están muy buenas y ayudan muchísimo, ¿sí? Bueno, entonces un bonito fondo o backdrop en una fotografía nos ayuda a vestir nuestra marca o servicio o producto, ¿sí? O sea, es parte de la escenografía, del lugar, del contexto donde va a estar expuesto nuestro producto. Para arrancar pueden empezar con un papel o con un fragmento de tela de 50 por 70 centímetros aproximadamente para empezar a trabajar. Yo, por ejemplo, tengo una hoja en tamaño A3, en color blanco, que es de papel, y básicamente es un poquito más pequeña que una cartulina, y esa es la que estoy usando para hacer las fotos para este curso, digamos, para ejemplificar este curso. Y lo habrán visto ya en en los videos anteriores, y bueno, ahora después, más adelante, voy a hacer una demostración con los props que tengo preparados para armar más o menos una escena, y ahí van a ver cómo está armado y que no es tan difícil dependiendo del tamaño de sus productos. Obviamente, cuanto más grande es su producto, más fondo, más papel o más tela o con lo que quieran armar van a necesitar, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el fondo liso de cartón pluma. Básico, más barato, es súper imprescindible, ¿sí? Siempre tener cartulinas de colores, cartones. Bueno, justamente acá está la foto que les decía, eso que ven acá en esta fotografía acá abajo, es justamente un papel blanco de dibujo A3, ¿sí? Más o menos tiene 30 centímetros por 45 de largo, ¿sí? 30 de ancho por 45 de largo. Y para
este tipo de productos, por ejemplo, esta fotito de este presente de bautismo, está realizado en este fondo, ¿sí? Así que para cosas pequeñas, con este papel pueden realizar cosas muy bonitas, ¿sí? Bueno, entonces los cartones pluma los puedes encontrar en cualquier tienda de manualidades, en cualquier librería van a encontrar ese tipo de cartón. Cartón, es cartulina en realidad, ¿sí? Como mínimo un par blanco y uno negro son los perfectos base para arrancar, lo ideal. Recuerden también que la fotografía de e-commerce pide mucho fondo blanco, fondos lisos, ¿sí? Depende para a dónde van a publicar, les va a pedir que los productos tengan el fondo blanco, ¿sí? Son ligeros, son fáciles de mover, los blancos se pueden usar como pantalla, o sea, tener unas hojas de más blanca te pueden servir como pantallas reflectoras a la luz, ¿sí? Entonces, supongamos que en este caso yo necesito que la luz que entra por la ventana rebote, bueno, voy a poner otro cartoncito o otro papel blanco en la parte izquierda para que rebote la luz, ¿sí? Y bueno, obviamente son fotos para fotos minimalistas donde predomina el blanco, que es súper importante, como le decía, para la fotografía de e-commerce, las fotografías de venta de productos en línea. Ellos suelen solicitar que las fotos productos sean con fondos blancos, ¿sí? Bueno. Después tenemos texturas, ¿sí? Pueden jugar con maderas, pueden jugar con, en este caso, bueno, vamos a hablar de la madera en particular, porque después hay otros tipos de texturas, ¿sí? Una superficie de madera siempre es una buena idea, puede ser un trozo, un resto de parqué laminado, un vinilo que imite a la madera. Dice actualmente se lleva la madera más clarita, pero también está la más vieja o viejuna, con carácter, así como la marrón esta que estamos viendo en la parte derecha de la imagen, donde está el pan. Fíjense cómo esta persona utilizó la madera para mostrar su producto, ¿sí? Y es recomendable tener alguna madera con carácter, dice, ideal para foodie bloggers, beauty bloggers o fotos de inspiración rústica, que en este caso el pan casero, ¿qué otra cosa más rústica que un pan casero? Entonces, fíjense cómo queda bonita la madera con el pan, y bueno, la cocina también, la madera lo que tiene es que da una cuestión de calidez, ¿sí? Tiene esa sensación de calidez, de hogar, no sé, es como algo cálido, ¿sí? Y genera ese efecto en la foto, ¿sí? Bueno, después tenemos la textura mármol, que por ahí, fíjense cómo cambia, tenemos el mismo producto, pero ya en una situación con mármol. El mármol, pues, obviamente puede ser real o puede ser de mentira. Eh, Hay patrones en internet que se pueden imprimir en tamaños grandes y después pegar en cartón para que tenga un poquito más de forma, o se pueden comprar fondos de vinilo o de papel inclusive con ese efecto mate, ¿sí? Y se pueden mover fácilmente. Y fíjense cómo genera ya otra cuestión, ¿sí? Ya sale de lo cálido a algo más frío, pero no frío malo, sino más minimalista, más eh, delicado, ¿sí? Como, fíjense que cómo cambian también los targets de uno y otro, ¿no? Cómo por ahí para un público va la otra foto de la madera y este va para otro público, cómo cambian la escenografía donde está publicado, donde está expuesto el producto, cómo llama la atención, ¿sí? Y fíjense que el pan es el mismo, si miramos la anterior, es el mismo pan, solamente que está en diferentes ambientes. Y ahí ustedes verán cuál les gusta más, cuál es el que quieren transmitir, ¿sí? Vamos a la siguiente. Las telas tienen una textura mayor, ya que no son lisas ni brillantes como una madera. Proporcionan un estampado, color y sensación. Puedes usar telas estampadas o vintage de cortinas, ropa vieja, sábana. Obviamente guardar solo las que vayan con el estilo de tu marca. No estés llenándote de telas que no vas a usar. Así que es importante eso, que tengan que ver con el estilo de la marca o del producto.
y son ideales para elementos de inspiración rústica, más naturales, decoración, acentuar algo vintage, ponerle un poco una cuestión más cálida, también las telas generan esa sensación de calidez, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, las almohadas que están hechas a crochet, capaz que no iban a quedar tan bien en un fondo liso, en cambio sobre la tela, como si fuera que están puestas en una cama, le dan un toque, ¿sí? De lindo, no sé, abrazable, cómodo, ¿sí? Y bueno, fíjense cómo las telas dan esa sensación. Con respecto a las telas, por ejemplo, hay telas que vienen en gamuza, que es como una gamuza, no sé si voy a poder mostrarles acá, y se pueden comprar retazos, no necesariamente pueden comprar porciones grandes, con que compren 1 metro, por ejemplo, por el ancho ya tienen suficiente. Bueno, fíjense, esta es una tela como de gamuza, es una tela de fondo, ¿sí? Es, es opaca y tiene una pequeña gamusita, ¿sí? Son pedacitos de tela que te pueden ayudar a la hora de ir cambiando tus fondos. Obviamente, como dice ahí, siempre tratar de que vayan con tu marca, que sean los colores adecuados a tu marca, que hayas trabajado la paleta de colores. Ven, esto se guarda así, y tienen varias, yo tengo varios colores. Tengo blanco, azul, negro y rojo. ¿Ven? Y son pedacitos de tela que los tengo para hacer los fotoproductos. Entonces, no hay excusa con respecto a qué usar de fondo, ¿sí? Es cuestión de, como dicen, amañarse, buscar ideas, buscar cosas, hasta a veces inclusive, ahí dice ropa vieja, ¿sí? ¿Qué ropa vieja? Y bueno, no sé, una camisa que tiene un estampado que les gusta, eh, una remera que tiene un color interesante, lo recorto, le hago unos bordecitos que quede lo más prolijo posible para que no se despeleche y puedo usar como fondo para mis fotos, ¿sí? Entonces es cuestión de ir adaptándose con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, después los papeles pintados o impresiones. Esto también es algo interesante. Ustedes verán según su creatividad, lo que pueden llegar a hacer, ¿no es cierto? Acá dice, se puede forrar un cartón con el papel que querramos pegado siempre. Sí, eso es cierto, siempre tiene que estar pegado el papel, porque si no, vamos a estar a mitad de la sesión de fotos y se va a empezar a despegar, se va a querer caer, va a venir un viento, va a volar. Entonces siempre tiene que estar pegado a una estructura un poco más firme, ¿sí? En el caso de la cartulina puede estar pegada a un cartón más firme o alguna placa liviana, digamos, que haga que quede firme ese papel, ¿sí? Pueden hacer impresiones de textura que les guste en un papel mate grueso, que les recomiendo el papel chambril, es uno de los que a la hora de impresión es uno de los más gruesos, pueden ser el de 200 gramos. Después también hay páginas en internet que dan opciones de imprimir esas texturas gratis. Y después la otra también es que pueden hacer es pintar, obviamente, pueden trabajar con témperas, con acrílico, lo que tengan, depende de, como les digo, la creatividad de cada uno, hacer sus patrones, hacer sus dibujos, sus manchas, lo que quieran, y tener sus fondos personalizados para cuando realicen sus fotos, ¿sí? Vuelvo a recalcar, si tiene los colores con los que se asocia la marca, mejor. Bueno, ideal también tener elementos de escritorio, craft, blog, diseñadores como fondos básicos de cualquier blog. Eso es importante. Fíjense, bueno, acá tenemos este fondo, fíjense cómo tiene como unos manchones de pintura y este ya es como unos azulejos. Y le dan un toque extra a la foto, ¿sí? Y quedan muy bonitos. Bueno, después tenemos que es algo bastante interesante, el césped artificial. Depende para el tipo de producto que quieran mostrar, les puede servir muchísimo y relativamente no es difícil de conseguir, así que se puede averiguar, se compra por metros cuadrados,
así que pueden invertir en un trozo de césped artificial con un poco de densidad, pueden comprar el resto de algún rollo, pedir un poco a alguien que haya cambiado el césped. Y bueno, y es ideal para fotografías relacionadas con actividades al aire libre, ¿sí? Entonces fíjense cómo pueden, ojo, actividades al aire libre o cualquier cosa que ustedes quieran darle ese toque de naturaleza. También lo pueden hacer con el césped natural, pero bueno, ahí corren con el tema de que no esté con humedad, que esté seco, que no maltrate el producto, que esté bien cortado, que sea un césped lindo. Entonces, bueno, o sea, pueden usar el artificial, pero o sea, pueden usar el natural, pero tienen que fijarse que no les estropee la foto ni el producto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso se recomienda siempre el césped artificial. Bueno, después las texturas de azulejo, baldosa, cemento también se está utilizando mucho. Esto también lo pueden hacer con restos de azulejos, ¿sí? Seguramente que cualquiera o siempre hay personas que renuevan su casa y le quedan los azulejos sin usar, se pueden utilizar esos azulejos. Obviamente son pesados, entonces hay que buscar algo que sea ligero y transportable, y en ese sentido yo recomiendo tener siempre impresiones con imitación de suelo o azulejo, ¿sí? Y no el azulejo en sí, pero ojo, si ustedes tienen un espacio donde pueden tener sus fondos ahí y no van a moverse de ese lugar y van a trabajar ahí en el mismo entorno, si tienen azulejos, si tienen las cerámicas, no hay problema con que las tengan, digamos, ¿sí? Solamente hay que tener cuidado de no lastimarse, no golpearse y que no se caigan y se rompan, ¿sí? Entonces, el suelo vinílico también es una superficie plástica lisa con estampados variados, pueden imitar baldosa, madera, piedra o cemento, estampados los pueden encontrar en centro de bricolage, o sea, en librerías, básicamente que trabajen con impresiones grandes, pueden también buscar en internet y llevar a imprentas. Eh, Siempre trabajar por metros, en rollos grandes sería ya si quieren hacer algo más, como por ejemplo, no sé, fotografías de cuerpo entero o cosas, o sus productos son muy grandes, pero si no pueden trabajar con metros pequeños, 1 o 2 metros, y con eso ya es suficiente. También hay, bueno, como les dije, también hay papeles pintados que imitan muy bien la calidad del ladrillo, el cemento, el pavimento hidráulico, que sería el asfalto, y la obra a la vista, o sea, lo más realista posible, ¿sí? Fíjense cómo queda la foto donde están los aguacates, la palta, el sándwich. eh, Esta foto, por ejemplo, es con un papel que imita al cemento, ¿sí? Y fíjense cómo queda muy bonito y resalta. Y bueno, la foto de acá abajo son azulejos. Entonces es importante trabajar con estas cuestiones, también poder ir cambiando los tipos de fondos, ¿sí? Que no sea aburrido, que no sea siempre, salvo caso que ustedes se planteen que siempre va a ser el mismo, bueno, pero la idea es poder mostrar el producto en diferentes ambientes, en diferentes lugares, para que la gente que lo vea diga, mira, yo puedo tener eso porque yo tengo, o sea, lo asocian, todas las cuestiones de los fondos generan una asociación de dónde está el producto y de cómo yo también lo puedo tener. Bueno, y acá pasamos al tema de la iluminación, que esto es algo que ya lo vimos en la primera y en la segunda clase. Y como les dije anteriormente, si me vienen escuchando, si vienen viendo mis clases, todas las cuestiones que sean necesarias y que tengan que incorporar, yo las voy a repetir las veces que sea necesario. En este caso, la luz natural o artificial. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y la respuesta es que el elemento fundamental de la fotografía es la luz. La luz del día es la mejor para la fotografía de productos, ¿sí? Se conoce como luz natural en fotografía aquella que proviene directamente del sol y se ve afectada por factores atmosféricos como las nubes. La luz artificial, en cambio, es la producida por medios técnicos como bombillas o focos. Entonces, fíjense. Bueno, en la foto de arriba tenemos luz natural desde la ventana con un rebotador. Yo les voy a hacer un dibujito para que puedan
ver más o menos, acá está el sol, entra por la ventana, ¿sí? Rebota acá en este panel que está acá y vuelve. ¿Para qué pasa esto? ¿O para qué se utiliza el rebotador? Para que estas sombras que están acá sean difusas, ¿sí? Y se genere una pequeña sombra, pero que sean difusas. Es súper importante el rebotador en este caso, ¿sí? Y fíjense cómo con la luz artificial tienen que tener dos focos. Estos son focos de luz continua, son focos solamente que están dentro de las campanas de tela negra para que se direccionen, ¿sí? Y bueno, necesita dos focos, ¿sí? Para iluminar. Y bueno, todo esto va a depender de la situación en la que estén ustedes o en la que se encuentren ustedes. Yo aconsejo siempre la luz natural, para mí es la mejor. Por ahí sí limita el tema de que no siempre tenemos sol porque a veces llueve, aunque a veces las nubes también ayudan a que el sol sea más difuso y puedan realizar fotos con iluminación suave, porque al haber nubes, la luz se desparrama y las sombras se vuelven difusas o suaves y no marcadas como un día de sol. Entonces, ojo, también pueden aprovechar los días nublados siempre que estén debajo de un techo y tengan acceso a la claridad del día de afuera, ¿no? Y bueno, y después pueden trabajar, como les dije, con luces artificiales, ¿sí? Y la luz que por ahí les recomiendo son las luces LED, que esas son las que por ahí se están utilizando mucho ahora, las de bajo consumo, porque no son luces blancas, eh, por ahí no tienen tanto cambios de color, porque es importante también eso, tener en cuenta la temperatura color, y bueno, justamente no son luces calientes, no generan calor, porque imagínense antes cuando se trabajaba, inclusive en los canales de televisión, las luces que eran continuas, que eran con Fresnel, generaban calor. Entonces había que estar con aire acondicionado o estar transpirando y trabajando. Y eso a veces es perjudicial cuando se trabaja con productos que tienen que mantener una cadena de frío, que tienen que estar en lugares acondicionados. Entonces es importante también tener en cuenta ese tipo de iluminación a la hora de trabajar con el producto, ¿no? De que no se eche a perder o, en todo caso, que ya sea un producto que esté dedicado solamente para la fotografía y después no lo vendamos, sino que ya lo dejemos en desuso para no tener ningún otro tipo de problemas posterior con respecto a su calidad y su eh, vencimiento, sería así, una cosa así. Bueno, entonces la otra pregunta que nos hacemos es, ¿flash o luz continua? La luz continua sería el foco, la bombilla, el LED, la luz, y el flash es el destello que sale de la cámara, tanto de la cámara de fotos como la cámara del celular, si es que tienen flash. Una de las ventajas de la iluminación continua, o sea, de las lámparas, es que la podemos utilizar tanto para video como fotografía, ¿sí? Normalmente cuando trabajamos con la luz continua nos despistamos porque trabajamos de una forma diferente que cuando trabajamos con flash. No tenemos la velocidad de sincronización, lo que vemos es lo que hay. En algunos casos es una ventaja, pero puede llevarnos a confiar y despistarnos con respecto a la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el flash uno tiene que saber configurar bien la cámara para que porque uno no está viendo lo que está pasando con el flash. Uno ve lo que pasa con el flash después que saca la foto recién. O sea, es como que hace el flash y ahí recién veo cómo sale la foto. En cambio, con la luz continua, con las lámparas, una vez que se prenden las lámparas y alumbra el producto, ya estamos viendo cómo va a salir la foto, ya tenemos una visión de cómo va a quedar esa fotografía. Podemos realizar algún que otro retoque de ISO o de velocidad de obturación o subir un poco la luz en el celular, pero ya tenemos la previa, ya sabemos cómo va a salir, ¿sí? En cambio con el flash, no, con el flash es como que tenemos que sacar y ver y configurar y sacar y ir viendo, entonces es un poco más complicado y ni hablar de que también
el flash lo que hace es genera manchones de luz, y depende del tipo de producto con el que estemos trabajando, va a generar estos manchones de luz, donde va a quedar más blanco, va a tener como un destello, va a quemar el producto, lo va a deformar, va a generar sombras muy oscuras. Entonces, yo recomiendo no trabajar con flash, ¿sí? Trabajar con luz continua o luz natural, ¿sí? Después, otra cosa que es importante tener en cuenta con la luz de lámparas es que también hay que ver qué tan cerca y qué tan lejos están del producto. Entonces, saber ubicarlas bien, y para después también saber hasta dónde nos podemos alejar y que no entren esas luces, ¿sí? Que no se vean esas lámparas. Por eso dice que puede llevarnos a confiar y despistarnos respecto a la distancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la distancia, de dónde están las luces, de dónde estamos nosotros y de dónde está el producto. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta son los difusores y los rebotadores, que básicamente son parecidos, son los mismos, pueden funcionar de la misma manera, ¿sí? Todos los elementos te pueden ayudar en la difusión de la luz, la pantalla translúcida, la sombrilla, el papel vegetal, la tela blanca, la cartulina. Y en los rebotadores, el tergopor blanco, la pantalla rebotadora, hasta un espejo que puede impulsar la luz al producto, ¿sí? Entonces, fíjense, los difusores como que ayudan a que la luz se difuse, ¿sí? Se desparrame en el ambiente. Y el rebotador, por ahí lo que hace es, en vez de absorber la luz o como de esparcirla, la rebota, ¿sí? Es como, depende, lo que pasa es que cada uno de ellos tiene diferente consistencia, entonces genera ese tipo de efecto diferente entre uno y otro, ¿sí? Fíjense cómo, bueno, acá usó, tiene el difusor, para que vean, el difusor es esto que está acá, esto es el difusor, ¿sí? Por ahí no se entiende, es esta cosa redonda, la luz está detrás, ¿sí? Y esto que voy a marcar ahora en azul, estos son los rebotadores. Fíjense cómo cambia, o sea, estos son rebotadores, ¿sí? Fíjense, son más gruesos, ¿sí? Son cartulinas gruesas, o pueden ser tergopol también. Estos son los rebotadores. Fíjense cómo acá generan la luz y acá, ¿sí? Rebotan la luz. Y el difusor es esta cosa que es como un tamizador, ahora lo vamos a ver, es un tamizador, es una tela blanca, casi transparente, que hace que la luz se desparrame en el ambiente, ¿sí? Fíjense más de cerca cómo, bueno, la luz viene de acá, rebota y alumbra esta parte del jarroncito. Lo mismo pasa acá, la luz viene, rebota acá y viene acá y alumbra esta parte del jarroncito, ¿sí? Ni hablar de que la parte interna también acá tiene luz, que es de este rebotador. Entonces acá tenemos un difusor y dos rebotadores. Así es como trabaja. En este caso, por ejemplo, puede ser que este difusor venga de una luz, o también puede ser que haya una ventana que esté por detrás y que tenga la luz muy fuerte, entonces por eso está usando ese difusor. Y como les digo, los difusores son pantallas translúcidas, que son como para unas pantallas blancas medio transparentes, después pueden ser sombrillas blancas también pueden ayudar, papel vegetal, que es un papel medio transparentón, blanco, y tela blanca, telas suaves, que no tengan por ahí mucho tramas que generen sombra, pero pueden servir, ¿sí? Y bueno, cartulina también puede ayudar, pero por ahí la cartulina es un poco más gruesa, entonces puede ser que no sea de gran ayuda, pero está ahí en la lista por las dudas si quieren probar. Y como les digo, los rebotadores ya son cuestiones más consistentes, son más gruesos, por eso está el telgopor, una pantalla rebotadora, y bueno, y el espejo también puede servir para rebotar, siempre y cuando la luz sea difusa, porque si no también va a generar como destellos o manchas, o va a ser muy fuerte, ¿sí? Bueno, después tenemos la pantalla reflectora 5 en 1, relativamente
recurso o este elemento no es tan caro como pueden llegar a creer, alrededor de los 2.000 pesos, por ahí 2.500, depende del tamaño, porque hay algunos que vienen en tamaño pequeño y algunos que vienen en tamaño grande, pueden variar por el tamaño, pueden variar su precio. Tienen 5 tipos de rebotadores, o sea, reflectores, rebotadores, y tienen un tamizador que sería un difusor. Entonces, el negro que hace absorbe la luz. Cualquier cosa negra que tengan ustedes va a absorber la luz. El blanco rebota la luz. El plateado y el dorado rebota la luz, pero con un tonalizador. O sea que si ustedes quieren darle un tono más dorado a algo, pueden usar el rebotador dorado, la pantalla dorada, o pueden usar el plateado. Cualquiera de los dos va a generar un rebote de la luz, pero va a ir con un color, o sea, con cualquiera de esos colores, tanto dorado como plateado, ¿sí? Bueno, acá yo le pongo que forrar un cartón con papel aluminio va a generar el mismo efecto. También hay otro, no sé si algunas tiene auto, sus maridos o sus hermanos, sus papás, que son unos protectores para el parabrisas, que son plateados. Bueno, eso también sirven como rebotadores para este tipo de cosas, para rebotar la luz y para generar ese tonalizado metalizado plateado. ¿Sí? Bueno, como les digo, el transparente es para tamizar la luz, y todo esto es importante para conseguir los contrastes, texturas y detalles y generar volumen y profundidad en la foto, ¿sí? Y bueno, como les digo, siempre recuerden tamizar la luz del sol con telas o papel vegetal si es que no quieren las sombras duras. Es importante tener en cuenta el tema de las sombras. Todo va a depender de lo que ustedes quieran transmitir. Si quieren transmitir cuestiones más misteriosas, de pasión o cosas así, bueno, pueden trabajar con las sombras duras, pero ya cuando quieren algo más tranquilo, armonizado, que transmita paz, van a trabajar con sombras suaves, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes estén perdidas con el tema, no se olviden de recurrir a los videos anteriores y al material anterior de las clases, ¿sí? Que ahí tienen todo. Bueno, otra cuestión importante es el color, ¿sí? Hay que conocer el color, hay que saber cuáles son sus sensaciones y qué es lo que produce, ¿sí? El color de los objetos se produce por la luz que reflejan. Los objetos que no reflejan la luz aparecen de color negro. Los colores nos producen de manera inconsciente diversos sentimientos y sensaciones. Se pueden considerar dos sistemas de registro cromático, ¿sí? Tenemos el aditivo, que se usa en la imagen electrónica, o sea, todo lo que sería pantallas de celulares, pantalla de televisión, computadoras, todo tipo de pantalla trabaja con colores aditivos que se llaman RGB, sería rojo, verde y azul en inglés, ¿sí? Red, green y blue. Esos son los colores aditivos. Y después tenemos los colores sustractivos, es el que se usa en la pintura, en las pinturas de la casa, de látex, de acrílico, témperas y todas esas cosas, ¿sí? Y ahí entra el azul, el rojo y el amarillo, ¿sí? Y bueno, y el negro y el blanco. Se utiliza para impresiones en papel, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto, ¿sí? Porque depende a dónde van a publicar sus imágenes, tener que saber cómo combinar estos colores, si voy a imprimir, cómo colocar el color, si lo pongo en RGB, si lo pongo en CMYK. Hoy por hoy las aplicaciones te dejan hacer ese cambio, o sea, te dicen, querés en RGB, querés en CMYK, te dan la opción. Entonces es importante tener este conocimiento. Y si no, lo pueden hacer ustedes, porque es algo muy complicado. Saber qué significa para cuando vayan a la imprenta, si les preguntan, esto está en RGB, esto está en CMYK, tener conocimiento. Yo necesito imprimir esto, tiene que estar en CMYK para que a la hora de impresión los colores queden normales. Porque ¿qué pasa? Si yo voy con una imagen que está en RGB y la imprimo, cuando yo vea la foto impresa no va a tener los mismos colores que la foto en la pantalla del celular o en la pantalla de la computadora, porque cambian, ¿sí? Porque son tipos de visualización.
Entonces es importante, antes de imprimir algo, cambiarle a el sistema CMYK para que a la hora de la impresión quede igual que en la pantalla, ¿sí? Bueno, entonces cuando se crean imágenes conviene limitar los colores puros que se utilizan, ya que si se usa un único color dominante se podrá centrar mejor el interés en la idea principal. Entre las principales propiedades de los colores están la tonalidad, que diferencia un color del otro, la saturación, que representa la fuerza del color, su grado de pureza o de mezcla con el blanco, y la luminosidad, que es la mayor o menor capacidad que tiene para reflejar la luz, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta esas tres cositas. Las emociones que provocan los colores, como les decía, todos los colores, todas las cuestiones, todas las composiciones, todo genera emociones, todo genera sensaciones, todo transmiten algo, ¿sí? Los colores contienen una gran carga emocional en ellos. El cómo los combinás y el tono que uses reflejará lo que quieres comunicar. Vamos a repasar rápidamente los colores más importantes para que sepas qué emociones provocan, y eso ayudará mucho en la búsqueda de tu paleta, porque a través de lo que quieras comunicar podrás ir seleccionando los colores que necesites, ¿sí? Según su tonalidad, los colores se pueden clasificar en dos grupos: en colores cálidos, que son colores que resultan excitantes y estimulantes. En general, los espacios con colores cálidos parecen más grandes, más cercanos y más pesados, y los colores son el blanco, el amarillo, el naranja, el rojo. Y los colores fríos, que resultan sedantes, en general los espacios con colores fríos parecen más pequeños y lejanos: el negro, el gris, el azul, el violeta y el verde, ¿sí? Y bueno, después acá tenemos, yo les puse el círculo cromático para que más o menos tengan una ayuda a memoria de cuáles son los colores primarios, cuáles son los colores secundarios y cuáles son los colores terciarios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ir viendo los aspectos positivos y negativos de los colores, ¿sí? Los aspectos positivos del color blanco: es un color neutral, transmite la higiene, limpio, frescura, claridad, sotificado, transmite pureza, simplicidad, inocencia, esperanza, optimismo, paz y muchas otras cuestiones positivas más, ¿sí? Y los aspectos negativos pueden ser frialdad, soledad, barrera, poco amigable, vacío, indeciso, la cuestión minimalista, ¿no es cierto? Después tenemos el amarillo, ¿sí? El amarillo genera optimismo, entusiasmo, confianza, autoestima, extroversión, originalidad, es amigable, transmite creatividad, sabiduría, lógica, es alegre, el amarillo sí te genera esa como vitalidad. Y los aspectos negativos son pensamientos críticos, miedo, fragilidad emocional, depresión, impulsividad, ansiedad, cobardía y falta de compasión. El naranja es sociable, optimista, entusiasta, independiente, extrovertido, aventurero, creativo e informal, ¿sí? Y los aspectos negativos puede ser superficial, poco insincero, dependiente, exhibicionista, pesimista, barato, muy orgulloso. Ojo, no se queden con las cuestiones negativas, ¿sí? Todo va a depender de cómo ustedes compongan y mezclen los colores, y obviamente tienen que ver con el producto. O sea, si ustedes ponen unos lentes de sol con un fondo naranja, no está mal, o sea, va a generar aspectos positivos, ¿sí? O por ahí, no sé, una torta, un pastel, con obviamente el color del pastel tiene que contrastar con el color del fondo, o sea, por eso es importante manejar la paleta de colores. ¿De qué color es mi pastel? Para que yo sepa de qué color va a ser mi fondo, ¿sí? Entonces, trabajar con eso, trabajar con la mezcla de los colores. Esa es la idea de todo esto, poder armar paletas de colores. ¿Qué quiere decir paleta? Bueno, ¿con qué voy a combinar mi pastel rosa? ¿Con un fondo blanco, con un fondo amarillo, con un fondo naranja, con un fondo negro, con un fondo rojo? ¿Con qué combino? ¿Sí? Ahí es donde entra esta cuestión de los colores, cómo mezclar esos colores, ¿sí?
Bueno, el color rojo entonces transmite acción, energía, velocidad, atracción, es estimulante, poderoso, apasionado, transmite coraje, fuerza y determinación, ¿sí? Y bueno, después tiene sus aspectos negativos, como todos los demás colores, que es agresivo, dominante, enfadado, miedoso, intolerante, rebelde, obstinado, violento, resentido y brutal. Bueno, estos son los colores cálidos, ¿sí? Ahora vamos a ver los colores fríos. Los aspectos negativos del color negro, bueno, son bastante negativos: muerte, melancolía, duelo, violencia, maldad, negatividad, egoísmo. Pero los aspectos positivos son fuerza, formal, sofisticado, seductor, misterioso, elegante y objetivo. Entonces, fíjense que no es sola, o sea, no se queden solamente con lo negativo, sino que vayan a lo positivo, ¿sí? El color violeta, bueno, es un color inusual, transmite creatividad, que es algo inventativo, intuitivo, humanitario, misterioso, de fantasía, futurista, ¿sí? Los aspectos positivos del color celeste, azul, o sea, en toda su gama de los azules: lealtad, confianza, seguridad, responsabilidad, que es ordenado, que es una cuestión de autoridad, de calma y de paz, ¿sí? Y los aspectos positivos del color verde transmiten crecimiento, vitalidad, renovación, confianza, balanceo, generoso, amable, calmado, ¿sí? Entonces es importante ver cómo vamos a mezclar estos colores con nuestros productos y según los colores que tengan nuestros productos también. Es súper importante, como les digo, poder hacer esta mezcla de una cosa con la otra. Bueno, y los colores Pantone, acá vamos con el tema del color Pantone. ¿Qué son y cómo utilizarlo? El sistema Pantone es una guía de color que está, es una guía de colores que están identificados con un código. La primera se publicó en 1963 con el objetivo de crear un lenguaje cromático universal que permita a las marcas y productores tomar decisiones críticas relativas al color en todas las fases del flujo de trabajo. La percepción del color depende de varios factores: del material, del tipo de papel, del tipo de tejido, del tipo de superficie, del ambiente, de la iluminación, del tiempo y de la luz del día. Y fíjense cómo combinan los colores acá. Bueno, en este cuadro están trabajando los colores de fondo, pero obviamente mezclan, ¿no es cierto?, los colores naranja, los colores verde y el violeta. Y acá en este cuadradito pueden ver el color y este es su código. Entonces ustedes donde vayan y digan: yo quiero imprimir un vinilo para mi fondo y quiero que tenga este color, Pantone 578C. Entonces donde sea que vayan, siempre que pidan, así tienen que va a ser el color que ustedes eligieron, ¿sí? Entonces está bueno trabajar con este sistema de Pantone. Ustedes pueden, inclusive, como les dije, en los apuntes están eh, los links para páginas donde pueden conseguir los códigos de los colores, pueden hacer la combinación de los colores y tener todo para poder ir armando sus paletas de colores y tener todo bien organizadito y saber qué colores pueden utilizar para combinar con sus productos. Bueno, y acá arrancamos con un tema que a mí me apasiona mucho y me gusta mucho, que son los tips y accesorios que podemos utilizar a la hora de adornar nuestra escenografía para nuestro producto, ¿sí? Los props, los llamados props. Los props se resumen de la palabra property, ¿sí? Era un término que se usaba en los teatros para nombrar a los objetos utilizados en escena. También puede definirse como utilería, elementos, accesorios o todo lo que sea para lograr y componer una foto. Opciones, miles, ¿sí? Así que es cuestión de que tengan imaginación y puedan buscar cosas que tengamos en casa. Obviamente si quieren comprar, pueden comprar, pero lo ideal es que puedan rescatar cuestiones que tengamos en casa. Si la idea fundamental es que no opaque al producto principal, sino que más bien lo acompañe, ¿sí? Si tenés en claro qué es lo que querés mostrar, es más fácil lograr una coherencia. En la foto, por ejemplo, acá, los props serían las hojas de menta, la tela, y estos accesorios acompañan, estos son los props, ¿sí? La hojita de menta fresca, la telita que va acá, todo esto acompaña
a la composición y le dan un toque de frescura a la foto, ¿sí? Acompañan a la tarta, que es una tarta fresca, ¿sí? Le dan un toque hogareño. Y fíjense cómo queda como más acompañado, más lindo, más visualmente muy bonito. Que por ahí solamente la tarta con el fondo iba a quedar un poco vacío, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir los props? El estilo de mi marca, ¿sí? ¿Cuáles son los colores que te representan o combinan con tu producto? Ahí volvemos al tema colores, saber trabajar la paleta de colores. ¿Cuáles son los colores de mi marca? ¿Cuáles son los colores que quiero resaltar? ¿Sí? ¿Cómo voy a combinar los colores? ¿Con qué objeto se puede asociar lo que estás vendiendo? ¿Ven? Ahí también tener en cuenta eso. ¿Qué te gustaría transmitir? ¿A qué público está apuntado? Y si no te dedicas a la venta de producto, pero sí ofreces servicio, debes imaginar a los props como complementos o composición de una situación para quien lo mire se dé cuenta en segundo que estás haciendo o tratando de decir. Entonces, estas son las 6 cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de armar tu caja de props, porque vos podés tener una caja, te armas una cajita de zapatos y ahí tenés todos tus utensilios, ¿sí? Yo, por ejemplo, bueno, tengo cintas de telita, después tengo florcitas de tela, las rococó, bueno, tengo en varios colores, después tengo, bueno, tengo otras cintas de otros colores, ¿ven? Y todo va a depender de lo que yo quiera hacer o de cuál sería mi producto. Después también se puede trabajar con, estas son, no sé si pueden ver la miniatura, estas son servilletas decoradas que también pueden servir, son de papel, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir juntando cositas que ven por ahí, hojas secas, plantas frescas, todas esas cuestiones las pueden tener, o bueno, obviamente también pueden adquirir artificiales para que le pueda durar y puedan tener guardado y poder ir utilizando cada vez que lo necesiten, ¿sí? Hasta inclusive a veces billutería que no utilicen más, relojes y esas cosas le pueden servir también como para ilustrar o acompañar una fotografía, ¿sí? Entonces lo importante es esto, yo le puse crear una lista de compras, pero bueno, ustedes ya saben, crear una lista de cosas que van a necesitar y que pueden ir buscando y adquiriendo de diferentes lugares. Los que quieran comprar, compran, y los que no, bueno, conseguirán, rescatarán y irán armando su caja, ¿sí? Entonces pueden servir para hacer una composición correcta y bueno, a continuación le dejo una guía de las cosas que pueden utilizar. Plantas, flores, papelería y accesorios de oficina, revistas, libros, instrumentos de cocina, decoración del hogar, electrónicos, belleza y cuidado personal, artículos de modas y manualidades. Todo esto es cuestión de práctica, así con el tiempo sus fotos tendrán un estilo y los clientes entenderán la coherencia de su personalidad. Y obviamente llegará el mensaje que quieren transmitir. Entonces fíjense cómo queda la tarta, que es el plato principal, que es el producto principal, cómo queda acompañado con los props, que en este caso son las hojitas frescas de menta y la tela, el paño de tela, ¿sí?
Bueno, y acá les dejo un recordatorio, porque no vale trabajar en esto y no recordar estas cuestiones que son importantes. Si vas a tomar fotos con celular, ilumina con luz natural, el sol. Esta fuente de luz es mucho mejor que cualquier aro o foco. Limpia tu lente, el lente de tu cámara antes de empezar, revísalo cada tanto. Si se ensucia súper fácil y no nos damos cuenta. Limpiar con el pincel, con el pañito. Y siempre crear un ambiente para tus fotos con fondos en tonos planos o alguna textura que no le robe el protagonismo a tu producto, ¿sí? Esas son cuestiones súper importantes, ¿sí? A la hora de tomar fotos y recordar estas cuestiones. Y bueno, hasta acá llegamos con el video. Eh, Ha sido un placer charlar nuevamente con ustedes. Me hubiese gustado que tengamos un feedback, pero ya saben, para cualquier consulta, cualquier pregunta que me quieran hacer, acá tienen todos mis datos, ¿sí? Tienen mi teléfono celular, mi correo electrónico, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Instagram. Así que es cuestión de que se acerquen a esos lugares virtuales y consulten y me dejen su preguntita y yo, ni bien pueda, les voy a estar respondiendo y sacándoles todas las dudas que tengan. Hasta un próximo encuentro.